Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelentemente. Yo estoy de rechupete. Estoy muy bien, a pesar de estar vestido de negro. Ha sido un antojo mío para combinar con una chamarra que me compré. Pero ya sin presumirles acerca de mis adquisiciones de vestuario, voy a continuar con la lectura para compartir con ustedes el capítulo número 5 de Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci. Estamos ahorita en el capítulo 5, página 111 del volumen número 11, qué curioso, 11 de la obra de Sigmund Freud. Lo que sigue serán ya palabras del doctor, del maestro Sigmund Freud. Dice: entre las anotaciones de los diarios íntimos de Leonardo se encuentra una que ha retenido la atención del lector por el significativo contenido y por un ínfimo error formal. Ínfimo quiere decir pequeñito. Ajá. Escribe el... Ay, caray, a ver. Un segundo. Escribe en julio de 1504. Oh, viene una cita en italiano. Voy a buscar la traducción en español. Aquí está. El 9 de julio de 1504, miércoles a las 7, murió Ser Piero da Vinci, notario en el Palacio del Potesta, mi padre, a las 7. Tenía 80 años de edad. Dejó 10 hijos y 2 hijas. Bueno, es una nota ciertamente triste. El gran Leonardo eh, no anota sobre la muerte de su padre. Dice el doctor Freud, esta nota trata pues de la muerte del padre de Leonardo. El pequeño error en su forma consiste en la repetición de ahora 7. No estoy pronunciando el 7 en español, por supuesto aquí viene la cita en italiano. A la hora 7, a las 7 de la noche al parecer. A las 7, no debe ser 7 de la mañana. Como si al final de la oración Leonardo hubiera olvidado que ya había insertado al comienzo esa indicación de tiempo. No es más que una pequeñez con la que nada haría quien no fuese psicoanalista. Doctor Freud, por esto lo amo, en serio. Es que lo que está proponiendo el doctor Freud, y que de hecho se los he venido comentando al menos desde el video pasado, pongamos atención en lo nimio, en lo pequeñito. Dice un dicho en español, el diablo está en los detalles, que también lo he escuchado con su opuesto, Dios está en los detalles. Uh-huh. Esto quiere decir que los detalles hablan, las cosas pequeñitas hablan, los errores, los deslices, nos dicen mucho acerca de lo inconsciente, acerca de emociones, de deseos reprimidos, nos dice acerca de un mundo que solemos dejar a un lado. Uh-huh. Continúa el texto. Quizá no repararía en ella y en caso de que se la indicasen diría, puede ocurrirle a cualquiera, por distracción o influido por un afecto, y no tiene otro significado. El psicoanalista piensa de otro modo. Para él, nada es demasiado pequeño como exteriorización de procesos anímicos ocultos. Ha aprendido desde hace tiempo que tales olvidos o repeticiones son significativos. Otra palabra para significativos son importantes, son valiosos. Y es que es preciso agradecer a la, entre comillas, distracción, si deja traslucir, es decir, si deja en evidencia mociones de otro modo escondidas, mociones, empujes, deseos. Continúa el texto. Diremos que también esta nota, como las cuentas del entierro de Caterina y de las costas de los discípulos, es decir, los costos, los gastos que hacía Leonardo para mantener y cuidar a sus discípulos hombres, corresponde a un caso en que Leonardo fracasó en la sofocación de sus afectos y en que eso encubierto por largo tiempo se conquistó una expresión desfigurada. En otras palabras, no nos extrañe
no hablando tanto de una práctica clínica, no hablando tanto de una práctica psicoanalítica, pero encontrar en nuestro andar cotidiano pequeños deslices, pequeños errores, pequeños engaños que nosotros nos hacemos a otros mismos y que nosotros vamos a poder señalar en otras personas. Ajá. Continúa el texto. También es parecida por su forma, la misma pedante actitud, la misma insistencia en las cifras. Nota pie de página número 2. Ya me salté la 1, no la vi ciertamente. Ah, ok, va ligada a la frase donde Leonardo habla de la muerte de su padre. En esta nota pie de página número 2, dice, dejo de lado un error de mayor peso que Leonardo comete en esta nota, al atribuir 80 años a su padre, quien tenía a la sazón 77. Miren qué curioso, a las 7. Hoy nos están acompañando los números, ¿eh? Bueno, al respecto de la nota pie de página número 1, simplemente dice Muntz 1899, es decir, esta frase en la cual Leonardo nos cuenta, o bueno, no tenía la intención seguramente de contarle a alguien más, pero anota, papá murió a las 7, sí, dejó tantos hijos, tantas hijas, murió a las 7. Ajá. Eh, Es tomada entonces de el biógrafo Muntz, con dos puntitos arriba de la U. Continúa el texto. Llamamos perseveración, se destaca esa palabra, a una repetición de esta índole. Es un recurso sobresaliente para indicar el matiz afectivo. En otras palabras, es algo que solemos hacer para indicar por dónde van los sentimientos. Continúa el texto. Piénsese, por ejemplo, en la imprecación de San Pedro contra su indigno representante en la tierra, en el paradiso de Dante. Viene una cita en italiano, nuevamente, doctor Freud nos está ofendiendo con su amplia cultura, pero también los traductores. ¿Por qué diablos tienen que presentarnos el texto original? Si ustedes quieren, pueden verlo en la página 112. Y ahorita voy a avanzar con la lectura en la traducción en español. Aquel que usurpa en tierra el lugar mío, el lugar mío, el lugar mío, vacante de la presencia del Hijo de Dios, puntos suspensivos, ha convertido en cloaca el cementerio mío. Repito, ha convertido en cloaca el cementerio mío. Wow. Aquel que usurpa en tierra el lugar mío, el lugar mío, el lugar mío, vacante de la presencia del Hijo de Dios, ha convertido en cloaca el cementerio mío. Wow. Me ha gustado, me ha gustado. Ahí ya también tienen mis afectos. Continúa el texto. Sin la inhibición afectiva de Leonardo, la anotación en el diario íntimo acaso habría sido: hoy a las 7 murió mi padre, Ser Pietro da Vinci, mi pobre padre. Sin inhibición afectiva, es decir, algo que le costaba a Leonardo da Vinci, o es una suposición del doctor Freud, es el reconocimiento del cariño que le tenía a su padre. Esa cifra en la cual, curiosamente, repite la edad de su padre a las 7, la edad verdadera no eran 80 años, eran 77 años. Es como si dijera eso justamente. Murió mi padre, mi pobre padre. Este es, digamos, un buen ejemplo de interpretación, por supuesto, de acuerdo a la formulación del doctor Freud, una interpretación psicoanalítica. Y esto también que nos quede presente, también que nos quede, digamos, como anotado.
Una interpretación psicoanalítica, ahorita podría enseñarles muchos libros que tengo, tanto en PDF como en físico, al respecto de lo que es una interpretación, lo que es el psicoanálisis, porque el doctor Freud descubrió algo, lo inconsciente anímico, giró o creó una práctica que solo él podía hacer, y esto es importante. El psicoanálisis de Freud es diferente al psicoanálisis de Lacan. El psicoanálisis de Lacan fue diferente y, por supuesto, al psicoanálisis, por ejemplo, de Jacques Alain Miller. Ajá. Este libro lo saqué de la Biblioteca Vasconcelos, una enorme y preciosa biblioteca aquí en la Ciudad de México. El psicoanálisis de Jacques Alain Miller es diferente al psicoanálisis de Elisabeth Rudinesco. Les estoy hablando de psicoanalistas franceses de hoy. Estos psicoanálisis son diferentes a los psicoanalistas argentinos y cada uno de estos psicoanalistas argentinos maneja un psicoanálisis diferente, pero hay algo en esencia, algo que el doctor Freud nos ha ido mostrando en tanto este estudio sobre la figura de Leonardo da Vinci como en los historiales clínicos, como en la misma interpretación de los sueños. Un cuidado que se tiene ciertamente por los detalles, ciertamente por las creaciones y ciertamente por los sujetos. Les he hablado un poco acerca de enfermedad y salud mental, ahorita no pienso andar mucho al respecto. Solo diré que trabajamos con seres humanos, no con enfermos mentales. Y aún así, y esto es importante también dentro de mi propia elaboración del psicoanálisis, mi propia elaboración y presentación de la psicología, no como un estandarte del psicoanálisis, no como una base, sino ciertamente como una disciplina dependiente de la figura histórica no solo de Freud, sino del mismo Diván. Si la psicología pretende desplazar al psicoanálisis y ponerlo en el bote de la basura, está cometiendo un error significativo. Del mismo modo que la academia no puede hacer a un lado la misma religión. No por esto estoy invitando a que, como se hace en muchos lugares del mundo, cada universidad debe abrazar una denominación religiosa en particular. Eso tampoco lleva a ningún lado. Pero ciertamente, ¿qué le pasa a mi perrito? ¿Estás bien, chiquitín? Una mosca te molesta, ¿verdad? Ya la vi. Ciertamente, como estudiantes de lo humano, no ganamos nada al estar diciendo bravo por la escuela y abajo la religión, cuando una es hija de la otra. No habría universidades si no habría históricamente estudios en teología, por ejemplo. Y por supuesto, no tendríamos hoy ni el psicoanálisis ni la filosofía, en su momento, claro está, sin aquel apoyo, sin aquel soporte al orden social que sobrevino a partir de la apropiación del cristianismo por el Imperio Romano. Pero, vámonos otra vez al texto, ¿vale? Bizantino, no me acuerdo cuál fue el emperador. Romano que se apropió del cristianismo y que de ahí deviene un conjunto de estudios, deviene un conjunto, digamos, de documentación y de formación como tal. Los libros, la importancia de los libros para sustituir a la tradición oral. Y por supuesto, sin duda, ahorita estamos viendo historia en cuanto abordamos este tipo de temas, abordamos este tipo, digamos, de pláticas de temas de forma gratuita en YouTube, por ejemplo. Continuamos con el texto. Estamos tratando sobre esta repetición que Freud en este caso interpreta como un lamento de Leonardo da Vinci por su padre. Ajá. Continúa el texto. Pero el desplazamiento de la perseveración al detalle más indiferente de la noticia del deceso, la hora en que se produjo, le quita todo patos. Ahorita hablamos del patos. Y justamente nos da a conocer que había aquí algo que ocultar y sofocar.
le quita todo patos. Patos es una palabra griega, latina, grecolatina, no sé cómo decirlo, de la cual nosotros derivamos, por ejemplo, el uso de la palabra patología, que quiere decir enfermedad, estudio de la enfermedad. El patos nos está hablando aquí de un conflicto específicamente, ¿no? Y estoy haciendo también una referencia a los trabajos anteriores de Freud sobre la neurosis, particularmente la histeria. Esto se abordó, ay, no me acuerdo, me parece que es en el proyecto de psicología para neurólogos o el proyecto de psicología, un texto apócrifo del doctor Freud que ya estudiamos en este espacio. Eh, no, lo estoy confundiendo. El protoneuron hystericus, me parece. Es que ya ven el doctor Freud hablando en un sentido de ilustración, en un sentido de educación. El doctor Freud fue de lo mejor en su época. Y resulta curioso también, no que cometiera errores como los exhibidos en este texto, en este estudio sobre la vida de Leonardo da Vinci, sino que eh, haya hecho un impacto tan profundo, no solo en la psicología, sino en la cultura. Por supuesto, algo que les he querido mencionar, no solo desde este texto, sino que incluso sí lo he hecho. Me llama mucho la atención cómo la mayor parte de los estudiosos en psicología comienzan sus textos con esto no es psicoanálisis, yo no soy psicoanalista. O bien tenemos que superar a Freud, cuando en realidad ninguno se preocupa por explicar ni su contacto con el psicoanálisis, ni lo que dijo el doctor Freud. Pero bueno, es como una piedra en el zapato de muchos psicólogos, el psicoanálisis y el doctor Freud. Ahorita continuamos en el texto. Ser Pietro da Vinci, notario y descendiente de notarios, era un hombre de una gran fuerza vital que le atrajo prestigio y desahogada posición. Casado 4 veces, las 2 primeras mujeres fallecieron sin darle hijos. Solo de la tercera tuvo en 1476 su primer varón, hijo legítimo, cuando Leonardo ya tenía 24 años y hacía tiempo que había cambiado la casa paterna por el atelier de su maestro Verrocchio. En su cuarta y última esposa, con quien casó siendo ya un hombre cincuentón, engendró todavía 9 hijos varones y 2 mujeres. Miren qué cosas. Nota a pie de página número 4. Al parecer, en aquel pasaje de su diario íntimo, Leonardo se equivocó también sobre el número de hermanos, lo cual contrasta con la presente puntillosidad, es decir, exactitud, pero una exactitud más bien pedante, que exhibe Leonardo da Vinci. Continúa el texto. Sin duda que también el padre llegó a gravitar en el desarrollo psicosexual de Leonardo, y no solo por vía negativa, en virtud de su ausencia en la primera infancia de éste, sino directamente por su presencia durante el resto de su niñez. Quien de niño anhela a su madre no puede evitar el querer reemplazar al padre, identificándose con él en su fantasía y luego plantearse como tarea de vida el superarlo. He aquí, digámoslo, el fruto, y esto es un comentario mío, en este breve texto, quien de niño hasta superarlo está contenida como una pastilla. Está contenido el psicoanálisis en ese pequeño texto, como si de alguna manera el doctor Freud ya fuera capaz de soltar frases, de
dejarnos ver el fruto de años y años y años de trabajo con neuróticos, el fruto de años de escucha. Continúa el texto. Cuando Leonardo fue acogido en casa de sus abuelos, no habiendo alcanzado todavía los 5 años de edad, fue sin duda que en su sentir la joven madrastra Alviera ocupó el lugar de su madre y él entró en esa relación de rivalidad con el padre que merece el nombre de normal. Perdón que me ría, pero es que hablando de diferencias, no solo, ¿cómo decirlo? No solo una diferencia temporal. Me reí porque esa palabra de normal era el coco, era una aberración para Jacques Lacan. Y esta impresión me ha quedado de algunas lecturas que tengo de Lacan. Pero bueno, continuamos con el texto. Como es notorio, la decisión en favor de la homosexualidad solo sobreviene en las cercanías de la pubertad, es decir, en un momento específico de la vida. Ajá. Cuando ya no se es niño, cuando ya no se es niña. Ajá. Continúa el texto. Cuando ella se hubo decretado para Leonardo, la identificación con el padre perdió toda significatividad, toda importancia para su vida sexual, pero continuó en otros campos de quehacer no erótico. Nos enteramos de que amaba la pompa y los hermosos vestidos, mantenía servidores y caballos, aunque, como dice de él, Vasari, entre comillas, perdón, no poseía casi nada y trabajaba poco. Por estas predilecciones, continúa Freud, por estas predilecciones suyas, no responsabilizaremos solo a su sentido de la belleza, sino que también reconoceremos en ellas la compulsión a copiar y aventajar a su padre, es decir, superarlo. Frente a la pobre muchacha campesina, la madre de Leonardo, Caterina, este último había sido el señor distinguido. Por eso quedó en el hijo la espina de hacer también de hacer también el señor distinguido, el esfuerzo. Aquí viene una frase, no sé si es francés, no sé si es italiano. Gracias por la cachetada, doctor Freud. El esfuerzo a, voy a leerlo en inglés. To out Herod. A ver, asterisco. Modismo inglés equivalente a ser más papista que el papa. Ok. Ser más papista que el papa, es decir, una exageración. Mi padre fue un don Juan, pues yo seré el doble. Mi padre fue un gran abogado, pues yo seré el triple. Más papista que el papa. Más freudiano que Freud. ¿Me explico? Es una frase inglesa, ni italiana ni francesa, miren. Me sonaba como inglés, pero bueno. A mostrar al padre qué aspecto tenía en verdad la distinción. Entonces, fíjense, ciertamente en esto Leonardo lo logró. Su padre debió haber sido un gran hombre, en el sentido que Leonardo alcanzó, tal vez no en vida, muy probablemente sí, la distinción de la inmortalidad. Pero, continuamos con el texto. Quien crea en condición de artista es indudable, se siente como el padre de sus obras. Para la creación pictórica de Leonardo, la identificación con su padre tuvo una fatal consecuencia. Creaba y luego ya no se cuidaba de sus obras, como su padre lo había descuidado a él.
El hecho de que su padre velara luego por él en nada pudo modificar esta compulsión. En efecto, ella derivaba de las impresiones de la primera infancia, y lo reprimido que ha permanecido inconsciente no puede ser acogido por experiencias, no puede ser corregido, perdón, repito, lo reprimido que ha permanecido inconsciente no puede ser corregido por experiencias posteriores. No puede ser corregido, queridos escuchas, queridas escuchas. Compulsión. Antes de continuar, este texto no lo hemos leído aquí, no se los he compartido porque está en el volumen 23. Más allá del principio del placer. Compulsión a la repetición. Se habla acerca de la historia de la humanidad. Continúa el texto. En la época del Renacimiento y aún mucho después, todo artista necesitaba un encumbrado señor y mecenas, es decir, alguien con dinero. Un padrone, dice Freud, que le hiciese encargos, en cuyas manos depositaba su destino. Económico se refiere, ¿vale? Leonardo halló su padrone en Ludovico Sforza, apodado El Moro, hombre de elevadas miras, amante de la pompa, diplomático astuto, pero inconstante y nada fiable. En su corte de Milán pasó Leonardo el periodo más brillante de su vida y a su servicio desplegó con las menores inhibiciones esa fuerza creadora de la que son testimonios la Última Cena y la estatua ecuestre de Francesco Sforza. Abandonó Milán antes que la catástrofe se abatiera sobre Ludovico el Moro, quien murió preso en una cárcel francesa. Cuando llegó a Leonardo la noticia del destino de su protector, escribió en su diario íntimo, entre comillas, el duque perdió su tierra, su patrimonio, su libertad, y no dio término a ninguna de las obras que emprendió. Nota a pie de página número 5, viene la cita en italiano y dice, citado por von Seidlitz en 1909. Continuamos con el texto. Es curioso y sin duda no deja de ser significativo que dirija aquí a su padrone el mismo reproche que a la posteridad se haría de él, como si quisiera, permítanme, responsabilizar a una persona perteneciente a la serie paterna por el hecho de que él mismo dejase inacabadas sus obras, aunque en realidad no dejaba de tener razón en cuanto al duque, es decir, tanto el duque como Leonardo eran igual de incumplidos, eran igual, digamos, de inconstantes, ¿vale? Pero sí, el imitar, repito, pero si el imitar a su padre lo perjudicó como artista, su revuelta contra aquel fue la condición infantil de su tarea de investigador, acaso igualmente grandiosa. Según el bello símil de Merezkovsky, parecía un hombre que hubiera despertado de las tinieblas demasiado temprano, cuando todos los demás seguían dormidos. Nota a pie de página número 6. Merezkovsky, 1903. Continuamos. Hay una página, pero no sé si ustedes, yo no pienso buscar a Merezkovsky. Continúa el texto. Osó formular la atrevida tesis que, no obstante, contenía la justificación de todo libre investigar. Lo que sigue está entre comillas, perdón, es una cita de Leonardo, quien en la polémica de las opiniones invoca la autoridad, se vale de su memoria, no de su entendimiento. ¡Wow! Oh, es que es como decir, lo dijo Freud y porque lo dijo Freud es automáticamente cierto. Pues no. Continúa el texto, ¿vale? Antes de continuar, viene aquí la nota 7. Si disputa alegándole auto... No, mejor no, mejor no. No me animo, queridos escuchas, queridas escuchas. Mi italiano no está tan bien. Continuamos con el texto.
Así se convirtió en el príncipe, en el príncipe. Miren, ya estoy pensando en ser príncipe. Así se convirtió en el primer investigador moderno de la naturaleza, y una plétora de conocimientos y vislumbres recompensaron su audacia de ser el primero, desde la época de los griegos, en arrancarle sus secretos basado en la sola observación y el juicio propio. Pero cuando enseñaba a menospreciar la autoridad y a desestimar la imitación de los, entre comillas, antiguos, señalando una y otra vez el estudio de la naturaleza como la fuente de toda verdad, no hacía sino repetir en la más alta sublimación asequible al ser humano, asequible es alcanzable, ¿vale? El partido que se vio precisado a adoptar en su primera infancia al dirigir al mundo sus miradas de asombro, retraducido de la abstracción científica a la experiencia individual concreta. Los antiguos y la autoridad solo correspondían al padre, y la naturaleza pasó a ser de nuevo la madre tierna y bondadosa que lo había nutrido. Mientras que la mayoría de las criaturas humanas, hoy como en los tiempos primordiales, sienten la imperiosa necesidad de apoyarse en una autoridad, a punto tal que se les desmorona el universo si ésta es amenazada. Solo Leonardo pudo prescindir de tales apoyos. No lo habría conseguido si no hubiera aprendido en los primeros años de su infancia a renunciar al padre. Su osada e independiente investigación científica posterior presupone una investigación sexual infantil no inhibida por el padre y la prolonga con extrañamiento respecto de lo sexual. Doctor Freud, en serio. Es que esto es, por un lado, bellísimo, y por otro lado, nos permite ver, ser testigos, ustedes y yo, de una producción inédita en la historia de la humanidad. Así, y esto es una comparación mía, así como Leonardo pintó cosas que solo él podía pintar, esto solo pudo haber sido escrito por el doctor Sigmund Freud. En este párrafo, estoy en la página 114, no solo está contenido el psicoanálisis, está contenida una porción considerable del alma humana. Y es por esto también, este párrafo, este capítulo, compensa con creces aquellos errores de los que hemos sido testigos en los capítulos anteriores. Que si fue un buitre u otra cosa, no nos importa. Al final fue un pajarraco ahí que se le apareció en una fantasía, tal vez en un sueño, tal vez fue un recuerdo real de Leonardo da Vinci. No nos importa que sea lo que tenga que ser. De la misma manera que nosotros, aunque no practiquemos la psicología, aunque despreciemos al psicoanálisis, somos seres humanos y nuestros sueños puede ser que sean otra cosa de lo que recordemos. Puede ser que nuestros familiares se acerquen simplemente en una conversación casual a contarnos lo que ellos vivieron, lo que ellos vieron en la televisión, en el internet, incluso lo que ellos soñaron, lo que ellos sintieron, lo que ellos pensaron. Y nada de eso es concreto más que su decir. ¿Me explico? No tenemos que contar con la certeza de, ah, es que tú dices que el vecino vino y te insultó. Pues, ¿qué le hiciste? No tenemos que saberlo todo más que partir, digámoslo así, de una impresión
partir de datos aislados, partir de hechos que no nos constan. ¿Saben lo difícil que es tomar una declaración de un hecho, aun cuando haya miles de testigos al respecto? Vamos a continuar ya con el texto, porque si no me voy a quedar aquí platicándoles. Si alguien como Leonardo ha escapado en su primera, nota 6, pero voy a continuar, infancia del amedrentamiento por obra del padre, y ha sacudido en su investigación las cadenas de la autoridad, contradiría flagrantemente nuestra expectativa encontrarnos con ese mismo hombre, con que ese mismo hombre permaneció creyente y no fue capaz de sustraerse de la religión dogmática. Verán, antes de continuar, hubo una observación que más o menos se las entredije. Cuando les digo que solo Leonardo da Vinci pudo pintar esos cuadros maravillosos, pudo tener ese arte emergiendo de él. Así como Freud solo en toda la historia de la humanidad pudo haber escrito esto. Así como ustedes y como yo, somos los únicos autores de lo que se podría denominar en psicología como nuestros problemas, que es en realidad parte de nuestra historia amorosa, parte de nuestra producción, de nuestra propia creación, es nuestro. En el texto estoy viendo que Freud se identificó con Leonardo y que esa producción científica de Leonardo hace eco en la obra de Freud. Ahora vamos a continuar, ahora sí. El psicoanálisis nos ha mostrado el íntimo nexo entre el complejo paterno y la fe en Dios. Nos ha enseñado que psicológicamente el Dios personal no es otra cosa que un padre enaltecido. Y todos los días nos hace ver cómo ciertos jóvenes pierden la fe religiosa tan pronto como la autoridad del padre se quiebra en ellos. Es decir, papá, no te creo. No estoy diciéndole a Dios, estoy diciéndole a mi padre, papá, me mientes una vez más. Pero si no tengo necesidad de creerle a mi padre, ¿por qué creería en un padre de todos? Por ejemplo, ¿no? Continúa el texto. En el complejo parental discernimos, ubicamos, se nos muestra, pues, la raíz de la necesidad religiosa, el Dios omnipotente y justo y la naturaleza bondadosa, nos aparecen como grandiosas sublimaciones de padre y madre, o más bien como renovaciones y restauraciones de la representación que se tuvo de ambos en la primera infancia. Y desde el punto de vista biológico, la religiosidad se reconduce al largo periodo de desvalimiento y de necesidad de auxilio en que se encuentra la criatura humana, que, si más tarde discierne su abandono efectivo y su debilidad frente a los grandes poderes de la vida, siente su situación semejante a la que tuvo en la niñez y procura desmentir su desconsuelo mediante la renovación regresiva de los poderes protectores infantiles, es decir, de los padres. Y esto es también algo que yo desarrollo en mi libro. Si tenemos estados, es porque tuvimos padres, o tal vez no, pero si tenemos vida, es porque alguien nos tuvo que cuidar. Este periodo de impotencia es humano, es universal. Y aquí estoy haciendo la liga entre el pensamiento religioso, la fe religiosa con el Estado, cosa que desarrollo ampliamente en mi propio libro.
Y al mismo tiempo, el Estado es heredero de aquella crítica, aquellos ataques que muy posiblemente no se realizaron en contra de las figuras primarias, en contra de las figuras de cuidado, de cuidadores, los cuidadores como tal. Como yo no pude decirle a mi padre que es un hipócrita, voy y se lo digo al presidente, por ejemplo, aunque yo no lo he hecho. Continúa el texto. La protección contra la neurosis que la religión asegura a sus fieles. Ay, doctor Freud. Bueno, espérenme tantito. Continúa el texto. Se explica con facilidad porque ésta les toma el complejo parental del que depende la conciencia de culpa, así del individuo como de la humanidad toda, y se los tramita en lugar de ellos, es decir, yo como persona con culpa voy a la religión y la religión me limpia de todas mis culpas, me limpia de pecado. Y con esto, fíjense, el doctor Freud no sigue el pensamiento ilustrado de la religión es el opio de los pueblos. Aquí el doctor Freud está haciendo una puntualización clara de cómo la religión tiene una función social. Si para ustedes no, para otras personas sí. La diferencia, queridos escuchas, queridas escuchas. Mientras que, dice Freud, continúa el texto, el incrédulo tiene que habérselas solo con esa tarea. Nota a pie de página número 9. Aquí, antes de leer la nota, quisiera preguntarles, realmente, esto de que ustedes creen o no creen, a mí me parece una postura ciertamente infantil. Decir, por ejemplo, he tenido parejas que yo mismo he cortado porque, ¿y tú crees en Dios? Hasta aquí. Lo dejamos hasta aquí. No quiero lastimarte en serio, querida. Eh, es que esta pregunta de ¿y tú crees en Dios? Es como decir ¿y tú eres bueno o eres malo? Pues yo soy malísimo. Yo soy re malo. No, pero en serio, es como una especie de filtro moral. Es como una especie de ¿cómo decirlo? Cuando me preguntan, ¿crees en Dios? Es decir, ¿eres tan bueno como yo? ¿Eres tan buena como yo que sí creo en Dios y soy muy buena? O al menos esa fue la connotación que tuvo aquella persona que me preguntó, ¿tú crees en Dios? Mira, mi conflicto no es con Dios, mi conflicto es con creer. ¿Qué es creer? Le pregunté a ella y no me supo responder. Ahorita vamos a regresar al texto. Ahora sí, nota 9. Dice Strachey, esta última oración fue agregada en 1919. Lo mismo sostuvo Freud en su ponencia contemporánea presentada en el Congreso de Nuremberg, entre comillas. Es el texto expuesto en Las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica, que es el texto que vamos a ver después de Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci. Y mucho después en Psicología de las masas y análisis del yo en el volumen 18. Ajá. Esto era la nota 9. Ahorita regresamos al texto principal. Estamos ya finalizando la página 115. Debo decirles que este texto acaba en la 120. Se ha ido rápido para mí, a mi criterio. Pero continuamos con el texto principal. El ejemplo de Leonardo no parece demostrar que esta concepción de la fe religiosa es errónea. Acusaciones de incredulidad o, lo que en aquel tiempo equivalía a lo mismo, de apostasía de la fe en Cristo, se lo hicieron ya en vida y encuentran clara expresión en la primera biografía ensayada sobre él, la de Vasari, en 1550. Nota 10, nos dice véase Muntz en 1899. Muntz citando a Vasari, ¿me entienden? Continúa el texto principal. En la segunda edición de 1568 de su Vite, Vida en italiano,
Vasari omitió esas puntualizaciones y es completamente comprensible que Leonardo, en vista de la extraordinaria susceptibilidad de su época en materia religiosa, se abstuviese, aún en sus notas personales, de toda manifestación directa de su postura frente al cristianismo. Como investigador, en modo alguno se dejó despistar por la historia de la creación según la Sagrada Escritura. Por ejemplo, pone en duda la posibilidad de un diluvio universal y, en geología, tiene tan pocos reparos como los modernos en contar los milenios. Entre sus, entre comillas, profecías, hay muchas que afrentarían el sentido de un cristiano creyente. Por ejemplo, lo que sigue está entre comillas sobre la práctica de rezar a las imágenes de los santos. Es decir, al parecer este fue un texto de Leonardo da Vinci. Y lo que sigue es una cita. Los hombres, hombres de ombligo. Los hombres hablarán con hombres que nada escuchan, que tienen ojos abiertos y nada ven. Hablarán con estos y no recibirán respuesta alguna. Impetrarán gracia de quien tiene oídos y no oye. Encenderán velas a quien es ciego. ¡Oh! Oh, oh, oh! Bravo, Leonardo. Nota número 11 nos dice, según Hertzfeld, en 1906. Es decir, Hertzfeld, recordemos, fue otro investigador, otro biógrafo de Leonardo da Vinci. Continúa el texto principal. O bien el texto de Leonardo sobre el duelo en Viernes Santo. Lo que sigue está entre comillas. En todas partes de Europa, grandes multitudes llorarán la muerte de un único hombre fallecido en Oriente. ¡Oh! ¡Wow! Es decir, no se hagan. Ustedes ni lo conocieron, ni era de su cultura y ustedes le lloran. ¡Wow! Nota pie de página número 12. Igual nos remite a Herzfeld, 1906. Continúa con el texto principal. Continuamos. Acerca del arte de Leonardo se ha dicho que quitó a las figuras sagradas su último resto de pertenencia eclesiástica y las plantó en lo humano para figurar en ellas grandes y hermosas sensaciones del hombre. Motter le encomia. No sé qué es eso. Ahorita lo vemos. Motter le encomia haber superado el talante decadentista y haber devuelto al hombre su derecho a la sensualidad y al alegre goce de la vida. Antes de continuar, encomio, nombre masculino, acción de encomiar. Gracias. ¿Qué es encomiar, maldita sea? Encomiar. Aquí está. Alabar con empeño a una cosa o persona. Entonces, Motter le alaba. Ajá. Continuamos con el texto, dice el doctor Freud. En las notas que nos muestran a Leonardo sondeando en lo profundo para desentrañar los grandes enigmas de la naturaleza, no faltan manifestaciones de asombro por el Creador, la razón última de todos esos señoriales misterios, pero nada indica que pretendiese establecer un vínculo personal con ese poder divino. Las tesis en que resumió la profunda sabiduría de los últimos años de su vida respiran la resignación del hombre que se somete a la... ¿Qué? No sé qué sea eso. Es una letra, son palabras griegas. Voy a buscarlas con mi cámara. A ver. Mm, 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 mm. Nope. Miren, realmente esto es fabuloso.
Coincidencias visuales. Nope. No lo está traduciendo. Son letras griegas que no tengo ni la más mínima idea lo que significan. Inmediatamente dice a las leyes de la naturaleza. Repito, las tesis en que resumió la profunda sabiduría de los últimos años de su vida respiran la resignación del hombre que se somete a la X, a las leyes de la naturaleza, y no espera mitigación alguna de la bondad o la gracia de Dios. ¡Wow! Estoy seguro que son letras griegas. Pero no. Texto. No. Literalmente le pregunté por texto. No sé si lo puedan ver. No sé realmente si se pudo ver. A ver, voy a poner mi... A ver. Se los voy a mostrar en pantalla para que ustedes igual lo puedan buscar. Una vez más. Share screen, please. Esto de aquí. Esta debe ser una Z. Lo que se encuentra en lo que parece ser una Y y una N. Abaxin, no sé qué significa. Abadón, no sé. Pero bueno, lo dejamos para después. Abaisn. Avon me aparece. En fin, continuamos con el texto. Las tesis en que resumió, no, esto ya lo leí, aquí está. Apenas cabe dudar de que Leonardo haya superado la religión dogmática, así como la personal, distanciándose mucho en su labor investigadora de la cosmovisión del cristiano creyente. Mientras ya consignadas intelecciones sobre el desarrollo de la vida anímica infantil, véanse páginas 88 y siguientes, nos llevan a suponer que también en el caso de Leonardo, las primeras investigaciones de su infancia se ocuparon del problema de la sexualidad. Antes de continuar, es una sexualidad psicoanalítica. Ajá. No es únicamente el coito, no es únicamente ¿por qué llegué aquí? ¿Cómo fui que nací? ¿Por qué tuvieron un hermanito o una hermanita? Yo no lo quería, pero ya me lo trajeron, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Continúa el texto. Ahora bien, él mismo nos lo deja traslucir con transparente velo cuando anuda su esfuerzo investigador con la fantasía sobre el buitre y confiere relieve al problema del vuelo de los pájaros, como uno que, por un particular encadenamiento del destino, le estaba deparado elaborar. Un pasaje harto oscuro de sus notas, que suena como a una profecía, nos da precioso testimonio de cuánto interés afectivo ponía en el deseo de poder imitar el mismo arte de volar. Entre comillas, tomará el gran pájaro su primer vuelo sobre las, perdón, tomará el gran pájaro su primer vuelo desde las espaldas de su gran cisne. Llenará de desconcierto al universo, de su fama a todos los escritos y de gloria eterna al nido donde nació. Wow. Nota a pie de página número 13. De acuerdo con Herzfeld, en 1906, el gran cisne, entre comillas, designaría una colina cercana a Florencia, el monte Cesero, hoy Monte Ceseri. Cesero significa cisne en italiano. Es una nota del traductor, ¿vale? Continuamos con el texto principal. Es probable y esperará poder volar él mismo alguna vez. Y nosotros sabemos, por los sueños de cumplimiento de deseo de los seres humanos, qué beatitud uno se promete del cumplimiento con esa esperanza.
El doctor Freud está diciendo algo de forma muy bella, pero también enredada. Volar, libertad, excitación. Es una representación del acto sexual, ¿vale? Continuamos con el texto. Elevarse, digámoslo así. Ahora sí el texto. Ahora bien, ¿por qué tantas personas sueñan con poder volar? Ya me adelante, doctor. Dice el doctor Freud, dice el texto. El psicoanálisis nos da esta respuesta, porque el deseo de volar o de ser pájaro no hace sino encubrir otro deseo, hacia cuyo discernimiento nos lleva más de un puente, tanto del lenguaje como de la cosa significada. Así está escrito, lo dejo tal cual. Si al niño ganoso de saber le cuentan que es un gran pájaro, la cigüeña, quien trae a los niñitos, si los antiguos figuraban al lado al falo, es decir, al pene siempre erecto, el pene femenino, si la designación más corriente de la actividad sexual del varón es el alemán Vogel, asterisco, pero ahorita continuamos, y los italianos llaman directamente Lucelo, el pájaro, al miembro viril, esos no son sino unos jirones de una trama más vasta que nos enseña que el deseo de poder volar no significa en el sueño otra cosa que la añoranza de ser capaz de logros sexuales. Nota 14. Antes de continuar, Vogel, lo estoy pronunciando terrible el alemán, pajarear. Vogel es pájaro en alemán. Vogel es como algo que hacen los pájaros, pajareamos, ¿vale? Estamos pajareando, estamos haciendo como pájaros. Antes de continuar, entonces, la nota 14. La añoranza de ser capaz de logros sexuales. Nota agregada en 1919. Esta afirmación, dice Freud en la nota 14, se basa en las indagaciones de Paul Federn y Morley Bold en 1914 y 12 respectivamente, investigador noruego ajeno al psicoanálisis. Véase también la interpretación de los sueños, volumen 5, página 397. Eso sí lo recuerdo, pero vamos a continuar. Es que es una cita muy pequeña la de la interpretación. Continúa el texto principal. Este es un deseo de la primera infancia. El adulto envidia a los niños porque, al rememorar su propia infancia, le parece una época dichosa en la que uno gozaba del instante y desprovisto de deseos salía al encuentro del futuro. Pero probablemente los niños mismos informarían otra cosa si pudieran hacerlo más temprano. Nota número 15. Fruer, en las ediciones anteriores a 1923, aquí aparecía en lugar de esta palabra Daruber, Daruber, con la cual el sentido sería, si pudieran hablarnos de ello, es decir, ciertamente los pequeños, los niños, y acabo de tener una experiencia fascinante en cuanto a la forma en la cual los niños organizan el lenguaje. Los niños nos presentan las cosas con su particular forma de usar sus palabras. En cuanto a lo que los niños nos dicen, es necesaria una interpretación. Esta interpretación, por supuesto, la hace Freud con sus hijos. Son una fuente importante de la misma investigación que se realizó en la interpretación de los sueños, hablando, por supuesto, de los sueños infantiles y cómo los niños se aproximan a esos sueños a partir de un lenguaje muy primitivo, a partir de un lenguaje ciertamente muy precioso y al mismo tiempo preciso a pesar de que no lo podamos entender como adultos. Continuamos ahora sí con el texto. Al parecer, la infancia no es ese beatífico idilio en que nosotros con posterioridad la desfiguramos. Más bien, toda ella es hostigada por un único deseo, el de ser grande, igualar a los adultos.
Es el deseo que pulsiona a los niños en todos sus juegos. Si en el trayecto de su investigación sexual ellos vislumbran que el adulto, en un ámbito tan enigmático y, por cierto, tan importante, puede hacer algo grandioso que les es denegado saber y hacer, se les suscita el imperioso deseo de poder hacer lo mismo y sueñan con ello en la forma del volar o preparan este disfraz del deseo para sus posteriores sueños de vuelo. Así también la aviación, que en nuestro tiempo ha alcanzado por fin su meta, tiene su raíz erótica infantil. Erótica en cuanto que, y esto es comentario mío, es una relación de nosotros con nosotros mismos. Es una relación de construcción de identidad. Es una relación de escoger lo que le da sentido a nuestra vida. Continuamos con el texto ahora sí. Al confesarnos, Leonardo, que desde su infancia registró un particular vínculo personal con el problema del vuelo, nos corrobora con ello que su investigación infantil estuvo dirigida a lo sexual, tal como hubimos de conjeturarlo de acuerdo con nuestras indagaciones en niños hoy. Les recuerdo, este es un texto de 1910. 112 años. Ah, miren, curioso, casi 111. Pero continuamos. Este problema, al menos, se había sustraído de la represión que luego lo enajenó de la sexualidad. Enajenó quiere decir separar, ¿vale? Continúa el texto. Desde su infancia hasta la época de su plena madurez intelectual, siguió resultándole interesante lo mismo, con ligeros cambios de sentido, y es muy posible que no alcanzara ese deseado arte más en su sentido sexual primario que en el mecánico, y que ambos deseos permanecieran denegados a él. Permítanme un momento, ya me cansé. Desafortunadamente no traje conmigo un vaso de agua, pero me hice acompañar de un chocolate el día de hoy y esto me va a aliviar, no saben, no tienen una idea. Hoy hablando de satisfacción. Perdonen, un break. Creo que tengo derecho a esto, no solo después del trabajo que me han visto aquí, sino que hago este video después de un día de trabajo. Afortunadamente hoy estuvo tranquilo el trabajo. Oh, no inventes. No me he pasado nada de lo que introduje a mi boca. En estos momentos el chocolate es como si fuera un bálsamo aquí. Poco a poco, una vez triturado. Me sabe mejor que la miel ahorita. Y se siente en serio como el toque de un ángel aquí. Ya casi acabo. Wow. Ok. Oh, gracias. Bien. Ahora. Oh, a ver, a ver, a ver. Miren esta. Es que esto es fabuloso. Lo que sigue es fabuloso. En muchos aspectos. El gran Leonardo siguió siendo infantil toda su vida. Se dice que todos los grandes hombres tienen que conservar algo de infantil. De adulto siguió jugando. Y por eso muchas veces pareció ominoso e incomprensible a sus contemporáneos. Cuando para festividades cortesanas y recepciones solemnes preparaba unos artificiosos juguetes mecánicos,
Solo a nosotros nos descontenta que el maestro malgastara sus fuerzas en tales fruslerías, es decir, en tales tonterías. Él no parece haberse dedicado a estas cosas a disgusto, pues Vasari nos informa que las hacía aún sin que se lo constriñese en cargo alguno. Lo que sigue está entre comillas. Allí, en Roma, preparó una pasta de cera y con ella, todavía fluida, formó unos sutiles animales a los que llenó de aire. Si soplaba dentro, ellos volaban y caían por tierra al escapárseles el aire. A una rara lagartija encontrada por el viñatero de Belvedere, le hizo unas alas con la piel que sacó de otras lagartijas, llenándoselas de azogue. No sé qué es azogue, pero ahorita lo vemos. De manera que se movían y vibraban al caminar aquella. Luego le hizo unos ojos, barba y cuernos. La domesticó y tras meterla en una caja, espantaba con ella a sus amigos. Nota 16, ¿qué es azogue con Z? Lo voy a deletrear. A-Z-O-G-U-E. G-U-E. Azogue. Mercurio, miren qué cosas. Llenándole las alas de Mercurio. Wow. Ok. Nota número 16. Véase Vasari, traducción de Shorn. 1843. Continuamos. A menudo, tales juguetes le sirvieron para expresar pensamientos de grave contenido. Entre comillas. Una nueva cita de Vasari, me supongo. Solía ser que lavaran los intestinos de un carnero y los limpiaran tanto que pudieran caber en el cuenco de una mano. Los llevaba a una sala y en una piecita contigua aparejaba los fuelles. No sé qué sean fuelles. Fijaba a estos las tripas y les insuflaba aire hasta que ocuparan la sala entera. ¡Wow! Y fuera preciso refugiarse en un rincón. Así mostraba cómo poco a poco se volvían transparentes al llenarse de aire y cómo, estando circunscritos al comienzo de un pequeño lugar, iban ocupando más y más espacio. Entonces los comparaba con el genio. Nota 17 nos dice mismo Vasari, ¿vale? Continúa el texto principal. De este mismo placer juguetón obtenido mediante inocentes esbozos y rebuscados disfraces, dan testimonio sus fábulas y enigmas. Estos últimos revisten la forma de unas profecías, entre comillas. Creí haber escuchado un pequeño grito, o tal vez un maullido. Pero mi perrito se hubiera alterado de haber entrado un gato y que no me hubiera dado cuenta. Vamos a continuar. Entonces, enigmas, estos últimos revisten la forma de unas profecías. Sí fue un gato, pero no entró. Continúa el texto, perdón. Casi todas ellas ricas en ideas y curiosamente desprovistas de gracia. Del alemán Witz. Esto del alemán Witz lo vimos mucho en el chiste y su relación con lo inconsciente, pero vamos a continuar. Los juegos irretosos que Leonardo consintió a su fantasía dieron pábulo a enojosos errores, en que algunos casos incurrieron biógrafos ignorantes de este rasgo suyo. Por ejemplo, en los manuscritos de Milán de Leonardo se encuentran unos bosquejos de cartas a Diodario de Sorio, Siria, virrey de Santo Sultán de Babilonia. virrey del Santo Sultán
de Babilonia. Ok. Continúa el texto principal, donde se presenta como un ingeniero enviado a esa comarca de Oriente para realizar ciertos trabajos. Se defiende del cargo de holgazanería. Ofrece descripciones geográficas de ciudades y montes. Y por último, describe un gran acontecimiento natural que había presenciado allí. Nota 18. Acerca de estas cartas, dice Freud en la nota 18, y de las conjeturas a que dieron lugar, véase Muntz, 1899, páginas, etc. Su texto y otras notas relativas a ellas se encuentran en Herzfeld en 1906. No me gustaría, no creo necesario darles las páginas de estos investigadores de Leonardo da Vinci. Continúa el texto. En 1883, J.P. Richter intentó demostrar, basado en esos documentos, que Leonardo efectivamente había emprendido esos viajes de observación al servicio del sultán de Egipto y aun que había adoptado en Oriente la religión maometana. Pretendió que esa estadía tuvo lugar en el periodo anterior, a 1483, o sea, antes que se instalara en la corte del duque de Milán, solo que a la crítica de otros autores no le fue difícil discernir en tales pruebas el supuesto viaje de Leonardo al Oriente, lo que en realidad son unas producciones fantásticas del joven artista que él creó para su propio entretenimiento y a las que acaso expresó sus deseos de ver el mundo y vivir aventuras. Es probable que también sea producto de la fantasía la, entre comillas, Academia Vinciana, ¿ok? Cuya existencia se ha supuesto sobre la base de 5 o 6 emblemas de entrelazamiento, y extremo complejo que lleva la inscripción de la Academia. Vasari menciona esos dibujos, pero no la Academia. Nota 19. La nota 19 está entre comillas, debe ser una cita de Vasari. Además, perdió mucho tiempo dibujando un trenzado con cordeles, en que se podía seguir el trayecto de cada hilo de un extremo al otro, hasta que describía una figura enteramente circular. Un emblema muy difícil y bello de este tipo fue burilado en cobre, y en su parte media se leen las palabras Leonardus Vinci Academia. Traducción de Schorn, 1843. Regresamos al texto. Muntz, que ha estampado uno de esos ornamentos en la cubierta de su gran obra sobre Leonardo, se cuenta entre los pocos que creen en la realidad de una academia vinciana. Probablemente esa pulsión de juego de Leonardo desfalleciera en su madurez y desembocara también en la actividad investigadora que significa el último y supremo despliegue de su personalidad. Pero el hecho de que persistiese tanto tiempo es idóneo para enseñarnos cuán lentamente se deshace de su infancia, quien en ella ha gozado la suprema beatitud erótica, que luego no vuelve a alcanzarse. Fin del capítulo 5, página 120. El capítulo 6, no recuerdo haberlo leído antes, pero al momento me siento muy feliz, dichoso realmente de poder compartir este texto con ustedes, de enriquecerme sin duda. A pesar de que estoy cansado, ciertamente quise hacer esto en el primer tiempo libre que tuve. Por el momento, me despido, iré a acabarme mi chocolate. Yo creo que me distraeré un rato, no sé si paseando con mi perro, tal vez una cerveza, después de exigirle mucho a mis cuerdas vocales un descanso. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto.